Acá ya pasé de la escena main menu, pero ahora la voy a mostrar de vuelta para la grabación. Ahora lo que sería la escena de perder. Pasan unos segundos y desaparece la escena de perder. Con los puntos que se alcanzaron, le das retry y volvés a la escena del game. Cuando ni bien cargas el juego, vos tenés la escena del main menu, que sería esto. Esto está dividido en archivos, acá en el CRC. En la carpeta escena, como se ve, es una estructura mucho más ordenada, porque está todo separado, incluyendo los preloads. Los preloads están dentro de una misma escena en la que vos los organizás todo y no tenés que precargar o no tenés que usarlos en todas las escenas que hagas o juntes mucho código por tener preloads en cada escena. Ahí. Y como orden de las escenas, la primera que se ejecuta es la escena de preloads, que automáticamente cuando se termina de crear pasa a main menu. De main menu vos tenés un botón que es el botón de play, que te manda a la escena de jugar cuando vos lo apretás, y de play cuando vos perdés, acá en el game over, sería en esta parte de acá, con un timeout para que pase un segundo antes, un segundo y después te manda a la escena, te va a mandar a la escena de retro, que es la última escena. Así el flujo de escena sería así: reloads, main menu, play y retro. Ahora, para empezar a explicar, vamos con lo que sería la parte de módulos, porque como se nota acá, estamos cargando el index de una forma diferente. Esta vez no se están cargando todas las escenas o todas las cosas por separado, sino que se está cargando solamente un módulo index. Se utiliza el type module para que dentro de este archivo se puedan utilizar estas cosas de acá que son imports. De caracteres. Ok. Index.js es el archivo de configuración de Phaser. En este se cargan todas las escenas. Se importan de los archivos separados de las escenas utilizando el método de import, de una instrucción en realidad de import. Se toma del archivo la clase que sería la escena. Estas clases son extendidas de escena, ahora lo voy a explicar. Como tal, este archivo sigue igual que los anteriores. Se ponen las escenas dentro de un arreglo en el orden en el que se va a cargar. Preload se carga primero porque está primera y directamente te manda main menu. Después play y retry, sería el flujo de escenas, como lo había explicado antes.
Recuerda, el index es perfecto. Acá tiene que a un archivo que tiene no solamente lo vamos a ver una serie una clase de presidente a un pero de menú. Juego que representa la escena de la escena de jugar, pero pasar el juego y la otra es entonces, ¿qué particularidad tiene una obra de teatro? Pero qué cosas en común tiene. ¿Qué cosas en común tiene? Todas las escenas por eso entonces todas tienen se la define que veo un poco cuando nacemos, viven que vamos a tener los brazos, dos piernas, los ojos, vencer, una clase uno de una manera y otro de otra. ¿De acuerdo? Eso es lo que ahora está haciendo una clase. Nosotros hacemos clase.
Sí, la cosa básicamente sería dividirlo lo más posible, cosa de no tener mucha cantidad de código en un solo archivo. Bien. Esencial. Pero, Puede ser que cuando poner la opacidad en un valor más claro y poner un texto. acá ve 100. Fíjense ahí, ¿cómo se puede? Independiente de la otra, cambio de escena, no tengo que estar preocupado de pausar el juego. Paso una escena de nuevo, ella misma, no. Mirar, vacilar, ocultar, mostrar, elementos, Y también no repetir tanto código, porque eso en la escena de MyMenu, por ejemplo, que es un botón y literalmente una imagen arriba, es lo mismo que en el retro. Entonces, en vez de repetir el código de eso, hacer dos escenas separadas, que van a tener eh, cada cual su diferencia, el botón de retry, el botón y el login. Bueno. ¿Está bien? Bueno, empezando por el preload, así como siguiendo el flujo de las escenas, utilicé acá la clase preload, más que nada para separar lo que serían todos los imports de los assets, separarlos de todo lo que serían las otras clases, para no llenar de código, no utilizar los preloads en las clases de las otras escenas, y también hay que tener claro algo que es, por ejemplo, en la clase play no se podrían poner los preloads, porque se estarían cargando cada vez que vos entraras a la escena de play. Igualmente con retry, igualmente con MyMenu. Entonces, donde mejor se pueden poner los preloads es en una escena sola de preloads, que automáticamente va a pasar a MyMenu cuando termine de cargar todos los assets. O se vuelve a cargar. Si estuviera en play. Claro, si estuviera en play, es porque cuando se inicializa la escena, se carga primero preloads, después create, y termina ejecutándose el bucle de update. Entonces, play es una escena que se ejecuta varias veces, porque vos cada vez que perdés y te vas a la pantalla de retry, apretás el botón de retry y volvés a cargar la escena de play. Entonces, si vos cada vez que perdés y te vas de vuelta a la escena de play, volvés a cargar todos los preloads, el juego termina volviendo pesado.
Entonces es mejor que carguen una sola vez. Está re loco el hermano. Por hacer así. Eso, y también que cuando vos trabajás en el videojuego proyecto de taller, muchas veces utilizás muchos assets. Nosotros teníamos carga de 1 minuto, por ejemplo, para cargar toda la cantidad de assets del juego que habíamos hecho para taller. Entonces, si vos cada vez que vas a apretar el botón de retry tenés que esperar 1 minuto para volver a jugar, se vuelve lento el juego. Entonces, agarra lento. Ahí también se va a incluir lo de la API a futuro, en la misma escena preloads, que se van a cargar las traducciones y todo eso lo que se tenga que cargar desde la API, se va a cargar en la escena preloads para que se cargue una vez, porque eso es lo que más tarda justamente. Cosas que son llamados servidores, APIs y lo que sea, va a tardar 1 minuto o algo así, dependiendo del tráfico como esté. Entonces, bueno, conviene que cargue una sola vez. Bueno, ahora para seguir con el flujo de escenas, la escena que sigue es la del main menu. Como van a notar, estoy usando un import acá de una clase, esto tiene que ver con el pensamiento orientado a objetos. En vez de utilizar y repetir el código de botón que tengo acá ya estilado, tengo un botón que tiene un fondo blanco con un tamaño de fuente de 50 píxeles, un Arial, con el origen puesto en el medio, un padding de 10. Estas cosas, en vez de repetirlas cada vez que yo tenga que agregar un botón, hago una clase botón, que viene con los parámetros en el constructor que necesito, xy, el texto que va a tener la escena, y la función que se va a llamar cuando vos apretés ese botón. Entonces acá se pone la función, lo que es pointer down, cuando se cliquee, puedo doblar acá. Después tenés pointer over, se cambia un poquito el color cuando tenés el mouse encima, y pointer out se vuelve el color que tenía yo.
Sí. No, porque vos, por ejemplo, acá tenés clase botón. Vos si querés podés hacer, qué sé yo, clase botón configuración. En clase botón configuración tenés todos los botones del menú configuración. Porque vos capaz que los tenés que repetir igual a esos botones. Por más que tengan otro estilo, capaz que los repetís igual. Entonces sería como una manera de tener prefabricados los botones que vas a usar después. Podés hacer cuantas clases quieras. Necesita un texto que muestra el qué se y qué hace. No. Y ahora, volviendo a My Menu, donde aplicamos la clase botón, vamos antes con esta parte de acá, que son las imágenes. ¿Mm? ¿El extend? Ah, bueno. Explicando lo que sería el extend, es básicamente tomar funcionalidades o propiedades que tenga otra clase, en este caso sería escena. Como sabemos, escena tiene el create, tiene los preload, tiene el update. Entonces vos lo que vos necesitas usar en la escena MyMenu, por ejemplo el create, lo vas a tomar de escena. Entonces MyMenu se va a convertir en una escena, porque va a tener las propiedades de una escena, pero con las particularidades que vos le agregues. Va a tener el fondo del menú principal, el logo y el botón. Esa es la idea. Entonces, puede ser el mismo nombre que tiene. Claro. Profes, ¿se escucha? Sí, ¿qué pasa? Le estaban diciendo chicos que, bueno, pasa, digamos, que no se escucha lo que dice el profe Nicolás. A ver, No sé vamos si a se puede poner el acercar micrófono. o no sé, si no. Ahí está, ahí se... Puso con la cámara. Ahí está, ahí se escucha. Ahí que hable, digamos. Hola, hola. Hola, hola. Sí, ahí se escucha mejor. Sí, se escucha mejor. Ahí está, gracias, profes. Ya hago el cambio. ¿Cómo? Ya hago el cambio. Cuando tengo que hablar acá, lo switcheo para acá y si tengo que Pará, hablar... ahí lo escuchan, ¿vale? Habla, vale. Hola, hola. Sí, profe, sí, se lo escucha a los dos. Bueno, esta cámara. ¿Ahí se escuchó? Sí, se escuchó, se escuchó. Listo, entonces, queda la cámara. Avisen antes porque ya arruinamos 3 videos. De verde que son. Bueno, continuando con lo que sería la creación del menú principal. Perdón, María. Fíjate que el super, el main menu, es el nombre que vamos a hacer cuando se. Fíjense, si querés, anda el play. Fíjense, el nombre de ese play, ¿sí? Es el nombre que tiene la clase en el super. ¿Sí? ¿Sí? Es como el alias.
¿Sí? Si quieren, para no equivocarse nunca, el nombre de la clase y el super, o el key que se le asigna a esa clase, le ponen siempre el mismo nombre. ¿Ya? ¿Quedó? ¿Chicos? ¿Alguna duda? Me perdí. El nombre que está entre comillas adentro de la clase constructor, o la clase constructora, es el play que tiene marcado vale, es el nombre con el cual vos le vas a usar para llamar a la escena. Sí, hasta ahí sí digo específicamente super, específicamente qué hace. Le asigna un nombre a la clase, un nombre corto. ¿Sí? Porque se puede ser una clase que ya play xxzw, que sea por un nombre complejo, pero que siempre es el nombre corto es play. Super es sería la inicialización de phaser.sys. Exacto. La inicializa con play. Entonces, bueno, continuando con lo que es MyMenu, acá estamos utilizando lo que sería el botón, la clase botón. Esto de acá viene bastante bien porque ubica el centro en base a la cámara principal, del phaser. Por más que no tengan puesto una cámara en específico, esto le busca el centro en los dos casos, en X y Y. Acá también yo hice un cálculo dividiéndolo por 3 y sumándolo para poner el botón play en un lugar específico, que es el mismo que lo tengo acá. Ahí. Después se le asigna el label, play, TIS, que sería la escena. Acuérdense que TIS, en el contexto de acá, estamos hablando de la propia escena. Y lo que hay acá es un concepto, creo que nuevo, que serían las funciones anónimas. Son funciones que se crean, pero que no tienen ningún nombre, no van a servir para después, sino que se crean para usarse en ese momento. Acá yo le estoy, se inicializa con paréntesis, a donde se le pasan los parámetros, en este caso no tiene ningún ¿Querés parámetro. bajar los 3 parámetros así? ¿Cómo? El X y Y lo bajamos así, no queda una línea larga. Esto el pretty no lo hace ahí. Sí, no sé por qué no lo hizo. No lo quito. Dale ahí. O sea, mientras vale lo baja. Recuerden que un botón, ¿cuántos parámetros tenía? Tenía el parámetro de la X, tenía el parámetro de la Y, tenía el texto que iba a mostrar, la escena y la función que ejecutaba cuando lo tocaba. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos, en vez de escribir un botón con todos los estilos, los códigos, que va a ser algo largo, lo hacemos con una sola, no una sola línea, pero sí una sola función. En vez de poner función o algo, tener que asignar acá abajo una función y todo eso, lo podés hacer tan fácil como poner paréntesis, una flecha, y entre llaves lo que va a ser la función. Eso también se llaman funciones flechas. Entre paréntesis están los parámetros, que en este caso no necesita parámetros porque para iniciar otra escena no necesita ninguno. Entonces hace lo que está entre las llaves, inicia la escena play. ¿Sí? Bien. Después de esto ya pasaríamos a lo que sería la escena play. Acá cambia un poco, de hecho no lo tenéis actualizado. Ahí está. Ahí está. Acá cambia lo que es un poco porque empezamos a declarar las variables acá arriba, en el contexto, en un contexto global sería más que nada, que está por fuera de la clase play. Las variables son las mismas que antes, solo que esta vez en vez de ponerlas dentro del archivo de configuración de phaser, dentro de index, las ponemos acá dentro de play, para usarlas después. Al principio de todo, porque al tener esta metodología de módulos, vamos a guardar datos de variables que van a perdurar. Cada vez que nosotros reiniciemos el nivel, esos datos van a perdurar. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuando iniciamos la escena, volver a inicializarlos con los valores que van a empezar. Por ejemplo, Beethoven empieza en falso porque empieza el juego, y Score empieza en 6. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si no, no va a funcionar los objetos, va a quedar el game over de cuando perdiste en la anterior. Que fue un error común que le pasó, y seguramente le habrá pasado a varias más, digamos. ¿Sí? Es un error, o sea, como trabajamos con variables globales, que ya vamos a ver cómo lo podemos modificar,
¿Sí? Fijarse en qué estado está y en qué estado vuelve a estar cuando lo vuelven a llamar. Siempre es un buen análisis de un contexto de la manera. Bueno, para seguir con la siguiente modificación, ¿Eso está todo igual? eso quedó todo igual, ¿sí? Al archivo, parte 10, HTML, sí. Lo único que cambiaría sería en la parte de cuando el jugador se choca una bomba, después de poner el game over en true, utilizo esta función nativa de JavaScript que es setTimeout. Utilizo de vuelta una función flecha para pasar a una función sencilla, no tener que asignarla. Y acá coloco los segundos que va a tardar en ejecutarse esto de acá. Los milisegundos en realidad, por eso son 1000. Pasa un segundo y se ejecuta lo que está acá dentro. En este caso es un disescn start retro. Se va a la escena del retro, donde tienen el botón para poder volver a jugar. Y aparte de eso, como parámetro adicional del start de la sim, le paso score. Esto lo pueden ustedes utilizar de la manera que quieran. Acá pueden poner, qué sé yo, si utilizan manzana, poner manzanas, 2 puntos, cantidad, porque estos son datos que ustedes van a seleccionar que van a mandar a otra escena. Por si necesitan que ciertos valores de una escena se pasen a otra para que perduren. Aclaro esto y explicamos eso y lo mostramos en el debug. Déjalo, así lo mostramos en el debug. Chicos, setTimeout lo van a usar, creo que bastante. Un setTimeout que pueden utilizar es setTimeout es programar una función para que se ejecute de acá a este tiempo. ¿Sí? En este caso, de acá a 1 segundo. ¿Sí? O 1000 milisegundos. ¿Sí? Entonces, setTimeout ejecuta una función después de un determinado tiempo, por única vez. Después, seguramente, si ustedes quieren implementar un temporizador, ¿alguien dice un temporizador? ¿Sí? ¿Cómo lo hiciste? Con un evento que se hizo en el tiempo. ¿Con el delta time? ¿O time delta? No, hice TIS, o sea, sí. Pixar tiene, creo, algo de timer, si no me equivoco. Funciona algo parecido. Hizo un add event. Perfecto. Un add event, un setTimeout, son todas funciones que programan eventos para que se ejecuten. Este se ejecuta de acá a 1 segundo por única vez. Un add event, que es una función ya de Phaser, que dice ejecuta una acción cada 1 segundo. Entonces, cada 1 segundo, además de controlar el update, hace algo. ¿Sí? Qué sé yo, cada 1 segundo descuenta 1 segundo al temporizador total. Entonces tiene un tick o un clock independiente de lo que es la secuencia del juego. ¿Bien? Ahora bien, algo es muy importante. Tenemos formas de comunicarnos entre escenas. ¿Sí? ¿Cómo le pasa información esta escena a esta otra? Una es usar variables globales, o sea, variables que están definidas y accesibles de todo el juego. ¿Sí? Que no es tan óptima, porque pasamos mucha información que hasta puede ser información que no se necesita, se puede pisar o sobreescribir. La forma óptima de pasar datos entre escenas es con el diccionario de configuración, con objeto literal, creo que en realidad sí, lo había dicho Fede el nombre, que es un objeto literal en el que vos le asignás el nombre de la key, esto es una key, y el valor. Vos le podés pasar toda la información que vos quieras por ahí, todos los tipos de datos, números, incluyendo vos le podés pasar acá core, por ejemplo, y podés poner unos corchetes y podés pasarle varios datos acá dentro, le podés pasar un arreglo de datos. Así que, entonces, el dis sin.start tiene el primer parámetro obligatorio es el nombre. ¿Sí? ¿A qué escena llamamos? Pero tiene, si le ponen una coma, le pueden poner datos. ¿Y cómo los pasan? Como clave, valor. Coma. Dato 1, o sea, clave, un valor 1. ¿Sí? Pueden pasar tanta cantidad de datos necesiten recuperar después en el otro lugar.
¿Sí? ¿Para qué la usaste igual en este caso? En este caso lo usé para pasar el score a lo que sería la escena de Retry, porque en la escena de Retry se muestra el score al perder. Hasta puntaje alcanzado, score. Declaro primero la variable score para tenerla a mano, para tenerla al uso. Y acá es otra función que viene de por sí en phaser.syn, que es init, que es cuando se inicializa la escena. Esta función, cuando se inicializa, trae un parámetro que es data. Y el parámetro data, cuando vos le haces un punto, vas a tomar el valor que vos quieras. Acá vamos a hacer un console log. Y vamos a mostrar lo que viene dentro de data. Antes de mostrar el código, los parámetros que pasaban en play. Ah, ¿Qué deberíamos ver cuando hacemos console log de data? El scoring, ¿qué más? Bien, perfecto. 90% de los teníamos. ¿Cuánta tensión tiene la batería de la computadora? Bueno, entonces, ¿qué se debería ver cuando haga el console log de data? En Retry. Exacto. Vamos a ver si pasa. Ahora sí, vamos a entrar acá. Voy a haber puesto una bomba para morirme rápido. Que no la quería pasar rápido, no. Fíjense, estamos jugando, la play dice todavía quedan estrellas, no hace nada, junta todas, no hay más activas. Ay, no, se te mueve. Sí. Ya se va a reconectar la. Es con FM. Permiso. ¿Para qué? Para activar la consola. Vamos a esperar. Sí, vamos a esperar a los chicos. Sí, voy entrando a la consola mientras la dejo acá. Chicos, ¿virtuales están? Hola, hola. Sí, profe, sí, se ve, se ve. Se ve. Sí, sí. Bueno, lo dejé justo al lado de una estrella. Agarro la estrella. Cabeceo la bomba. No la cabeceo. Jackie. Ahí está. Fíjense. Y acá recibo los datos del console log que había tirado. Tenemos manzanas con los 3 valores que puse y el score. Que se muestra acá. Bien. Así pasamos data de una escena a otra. Imagínense que ahí pueden pasar variables que usuario está jugando, o el idioma, por ejemplo, donde necesiten traducciones, los puntajes obtenidos, las vidas, o sea, armar la escena siguiente en base, cuando pasan de un nivel a otro. ¿Sí? Por ejemplo, en base al nivel que tuvo, o sea, si le fue bien o mal, te muestran más o menos cosas en la siguiente escena, o mantienen el tiempo. Por ejemplo, el juego tiene 180 segundos y tienen que pasar 3 niveles. Entonces pasan en la escena 1, y cuando pasan en la escena 2 tienen que recordar el tiempo que tenían en la otra escena, que no se reinicia. Entonces necesitan pasar tiempo, el score, diferentes valores de contexto, todo lo pasan a través de este valor, donde le ponen el start, por lo general solamente ponen la escena, ¿sí? Le agregan un parámetro más, que es el data, y le pasan entre llavecitas, ¿sí? Como un diccionario, clave-valor. Clave es cómo lo recuperan, o sea, data.qué, data.dato, recuperan un valor, data.dato1, recuperan otro valor. Eso recuerden que dentro del init, dentro de esa partida. En el orden que iría, si no me equivoco, es init primero, preload, create y update. Ese sería el orden. Init normalmente no se usa porque solamente si vos querés interpretar cosas muy específicas, porque es cuando se inicializa la escena. Y bueno, el uso más común que van a usar ustedes va a ser para data. Exacto. Lo que comenta, vale, en el init se ejecuta antes que la escena esté creada, ¿sí? Cuando se están inicializando. O sea que hay cosas que podemos modificar de la escena que ya en el preload con el create no la podemos modificar. ¿Sí? Recuerden que en la clase pasada había que teníamos un problema que no podíamos cambiar algo en el create de un color o algo por el estilo. ¿Sí?
En el create ya no podemos cambiar nada, lo tenemos que hacer en otra instancia superior. Bueno, el preload, bueno, en otro momento. ¿Sí? Y ya creo que no quedaría nada. Sí, el retry y el botón. ¿Cómo lo implementaste? El retry y el botón. El botón es básicamente un copy-paste de lo que sería el MyMenu. Utilizo lo asigno a una constante, que igual no es necesario que lo tenga, podría estar así simplemente. Lo ubico en el mismo lugar que el anterior, también ahí, video 3. Le pongo el level retry, la escena, y lo mismo, una función anónima, función lambda o función fetch. Y le paso el escena start play, o sea, vuelve de vuelta a la escena play. Así sería lo que sería el flujo. Va de play, retry, play, retry, play, retry, play, retry. No vuelve al menú. Y fondo borroso. El fondo borroso es simplemente una imagen que edité de fondo borroso y la puse acá. Qué buena imagen. Y la vaca triste del final. Claro. Entonces, fundamental, que queden de estas cosas. Usar una escena preload, fundamental, para facilitar consultas al servidor para recuperar imágenes. Cómo transicionar entre las otras escenas. Cómo pasar datos entre escenas. ¿Sí? Agregamos las vidas también, vidas, tiempo y puntaje, probablemente que lo queramos pasar entre escenas sucesivas. Y la estructura de carpeta que vamos a utilizar. Ahora yo les voy a mostrar un folder. Fíjense. En el archivo que le enviamos, en módulo 2 tienen, perdón, en módulo 1 tienen el link al repositorio del juego que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, si quieren lo pueden clonar y ya tienen el manejo de escenas que recién le comentó Vale. ¿Sí? Entonces ya lo pueden tener. ¿Qué pueden hacer? Recuerden que pueden hacer el fork. El fork era copiar este repositorio, por ejemplo, en el mío privado. ¿Sí? Manejo de escenas o mi juego le ponen. ¿Sí? Entonces ahí si lo copian y ya te lo ponen en tu repositorio. ¿De acuerdo? Ahora bien. Esto es lo que terminamos de ver la unidad 1. ¿Sí? Manejo, o sea, instanciar phaser, conocer qué son las escenas, cuáles son los eventos que maneja el init que acabamos de introducirnos, preload, create y update, cómo llamar de una escena a otra, cómo almacenar variables y cómo reutilizar código a través de las clases. ¿Sí? Bien. Ahora lo que es el módulo 2, y que es el último módulo que tenemos de la materia, lo primero que vamos a ver es un repositorio base. ¿Sí? Basado en el repositorio ejemplo de escena, se crea el no. ¿Lo pegué acá? Se va a encontrar acá. ¿Sí? Este va a ser acá, Hello World Folder. Lo tienen el archivo. ¿Sí? Tienen un index que está en el nivel del raíz. ¿Sí? Tienen dentro de source, tienen que tener siempre dos carpetas. Una JavaScript que tenga el index JS, que es el archivo de configuración, y otras cosas se necesitan, por ejemplo, para las clases que necesitemos. Y dentro de source también tienen escenas que van a tener las diferentes escenas. ¿De acuerdo? Después, a nivel raíz, tenemos la carpeta public, y dentro de la carpeta public tenemos la carpeta asset, y dentro de la carpeta asset tenemos las carpetas imágenes, de todas las imágenes, tenemos la carpeta de sounds, si es que tenemos, y tenemos la carpeta de timemaps, que ya vamos a ver para qué sirve. ¿Sí? Algo muy importante que tenemos acá es por qué los assets los ponemos dentro de la carpeta public. ¿Sí? Hay una definición que como
el index HTML es lo primero que se recupera cuando abrimos una página web, ¿sí? Todo lo que está dentro en el raíz, adentro de la carpeta pública, el navegador no puede acceder. ¿Sí? Y vamos al caso contrario, todo lo que no pueda acceder el navegador no lo puede mostrar. Entonces, todo lo que no esté dentro de la carpeta public, cuando lo pongamos en internet, o sea, nuestra máquina local lo va a andar, pero todo lo que está fuera de la carpeta public no lo vamos a poder ver. Entonces, vamos a ver que nuestro juego, nuestra compu anda, pero si no está dentro de la carpeta public, cuando lo mostremos vamos a ver un cuadrado negro, o un cuadrado blanco, o lo que le pasa a algunos cuando están mal ruteados, cuando están mal puestos. Un cuadrado negro con una cruz verde. Una cruz, sí. Si ven eso es que no controlas. Bien. Para solucionar eso, creamos primero una carpeta public. ¿Sí? Dentro de la carpeta public se pueden poner muchas cosas. Nosotros solamente vamos a poner assets. ¿Sí? Y dentro de los assets tenemos separados por imágenes, sonidos o los timemaps, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo queda una vista superior de esto? Es de la siguiente manera, como tenemos en el pizarrón. El project name, el nombre del proyecto, un index, ¿sí? Que es el que tiene solamente el HTML, y después tenemos una carpeta public, y adentro de public tenemos una carpeta asset que tiene las imágenes, los timemaps, los sonidos y las diferentes cosas. Después tenemos, al mismo nivel que public, tenemos una carpeta source que tiene separado en dos: los archivos JavaScript puros o funcionales y las escenas. Las escenas ya sabemos qué son. Y los archivos JavaScript o funcionales, uno que tiene la variable de configuración y pueden tener otros archivos JS que sean clases, o la clase botón, o la clase de control, o que controle el movimiento de un personaje, o que agrupa una funcionalidad determinada dentro de un archivo que se reutiliza en otro lugar. También hay clases de cálculo, por ejemplo, que usan funciones estáticas. Las funciones estáticas son funciones que no dependen de que vos inicialices la clase. O sea, funciones que, por ejemplo, vos tenés un, qué sé yo, calcular un logaritmo. Lo tenés dentro de la clase matemáticas. Vos traes la clase matemáticas, punto, calcular logaritmo, y usás ese cálculo. Por si vos tenés un cálculo que hagas muchas veces, y en vez de repetirlo... Cálculo de distancia, sí, lo que necesites, claro. Que sí, la distancia siempre se calcula de determinada manera, que no está resuelto nativamente. Entonces crean un archivo matemáticas.js y ahí ponen las funciones que necesitan ustedes para definir matemáticas. ¿Sí? Se aplica para su ejemplo. Bajo esta estructura es lo que ustedes deberían trabajar. Ahora, ¿cómo se enfrentan a esto? Ustedes abren este link y dicen, bueno, voy a empezar un nuevo proyecto, van a fork, en su repositorio personal, o en donde quieren, le ponen Project Videojuegos 2021. ¿Sí? ¿Qué pasó? 2022. Le cambian la definición de mi proyecto. ¿Sí? Y le ponen Create Fork, y automáticamente le crea la carpeta clonada en su repositorio personal con toda la estructura de carpeta. ¿Sí? Entonces ya, cada vez que a partir de ahora empiecen a hacer un proyecto, hacen un fork de esta. ¿De acuerdo? Entonces ya tienen todas las carpetas con el nombre adecuado y la ubicación correcta, para que no tengan que ver, che, el index dónde iba, o el index JS iba acá, o los JS dónde van, los assets dónde van. Entonces ya los tienen todos prearmados. ¿Sí? Después obviamente le cambian el nombre de las escenas, sacan, borran, quitan, pero todo tiene que tener la misma estructura. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces ahora dentro de la unidad 2, que la unidad 2 tiene una serie de hitos, que vamos a ver, editor de niveles o timemaps. ¿Sí? Vamos a ver la introducción, cómo creamos un Atlas Texture, o sea, como un archivo que tenga todas las texturas que vamos a utilizar. Crear y editar un mapa, agregar leyes independientes o capas para distintas funcionalidades, importar el mapa a Phaser para poder trabajarlo y después interactuar con él. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es una introducción teórica. Va a quedar grabado y si todo sale bien, mañana va a quedar subido a YouTube. ¿Qué queremos que hagan con esto? Obviamente que lo van a ver ahora y van a ver muchas cosas que no van a entender. La idea es que lleguen a su casa, lean este documento que armamos, descarguen, se clonen el repositorio que está acá, se clonen este repositorio, lo prueben y entiendan algunas cositas que vamos a ir explicando. ¿Para qué? Que cuando lleguemos la semana que viene no tengamos que explicar qué está qué es la Atlas Texture, qué es el Map Editor, qué es Tiddle, qué son importarlo, cómo ponerlo con live, ¿sí? Todas esas cosas que
La van a ver en el video, van a leer un poquito, pero la van a terminar entendiendo, porque yo voy a leer 4 o 5 líneas. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a empezar un poquito con lo que es la definición teórica de esto. ¿Sí? El editor de niveles, ¿sí? Un editor de niveles, hay un montón de lados. ¿Sí? Un editor de niveles es una interfaz gráfica que nos permite modelar de una forma más simple o más cercana al perfil modelador o al perfil diseñador, que es a través de una interfaz gráfica. ¿Sí? Poner elementos donde va, tener una previsualización, poder mover en tiempo real y ver cómo queda. ¿Sí? Eso es un editor de niveles. En este caso, nosotros vamos a utilizar Kestile, que es un editor de niveles basado en timemaps. ¿Sí? Timemaps son mapas de mosaico, la traducción literal en castellano. ¿Qué es un mapa de mosaico? Es una matriz, ¿sí? Es una matriz, esto es lo que vamos a llegar ahora, es una matriz donde cada elemento único es un cuadradito, en este caso de 32 píxeles. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos agregar una plataforma, la ponemos acá. ¿Sí? Grabamos, vamos al juego, y ya la vemos. ¿Sí? Queremos que el player no empiece acá, porque es molesto, y queremos que empiece en la plataforma nueva que agregamos, grabamos, recargamos el juego, recargamos el juego y el personaje ya empieza ahí. Ya empezó abajo porque lo tendría que haber puesto más arriba. Grabamos y el jugador ya empieza ahí. ¿Sí? Que es más cercano a lo que en el mundo del videojuego se pretende que podamos hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que no va a suplantar todas las funcionalidades que me planteaste, pero sí una gran parte de lo que es el diseño de los niveles, digamos. Imagínense tener que hacer 50 niveles conociendo las coordenadas, escalando, multiplicando, eso es una locura. ¿Bien? Entonces, ¿bien? Más que nada sirve para la división de roles esto también. Puedes tener en tu equipo un level designer y que el level designer no tenga por qué tocar código. Aparte que es mucho menos intuitivo, entonces como le das eso al level designer, vos en tu código ya sé todo el comportamiento de las cosas y el level designer lo que se pone a hacer que así a lo loco, te hace 50 niveles y te lo pase rápido. Acá fíjense que si yo fuera el diseñador y vale el programador, yo toco todo, grabo y automáticamente a eso le parece reflejado. No tiene que saber ni cómo llamar ahora sí, hay una etiqueta que es el dude, que siempre va a ser el personaje, y donde hay un puntero, una estrella, siempre va a poner una estrella. Y donde hay una plataforma verde, va a ser algo que se pueda parar. ¿Sí? Es como cosas súper básicas que se definen antes, o sea, son convenciones, nos juntamos. Che, ¿cómo le vas a poner a las plataformas? ¿Le vas a poner una propiedad que sea el collide? Sí, ok. ¿Cómo se llama? Collides, en plural, perfecto. ¿Cómo se va a llamar el grupo de estrellas? Star. ¿O cómo se va a llamar el puntero que indica dónde está el personaje? Tú. ¿O cómo se llama el otro ítem que vamos a recolectar? Se llama Apple, manzana, vamos a poner. Lo ponemos claro de eso y él lo diseña y lo pone donde quiere y me dice usar este asset o este otro. Y lo único que hacemos es modificar en tiempo de edición, grabar y ya se va reflejado en nuestro juego. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos cuando queremos hacer un mapa, antes de tener un mapa, ¿qué tenemos que tener? O sea, ¿qué es un mapa? Vamos. Una definición más genérica, me gustaría. Un mapa. ¿Cómo? Un nivel. Un nivel. ¿Y un nivel de qué está compuesto? De cosas. ¿Sí? De elementos. De tile sets. ¿Sí? Entonces, lo que primero tenemos que tener antes de crear el mapa, ¿qué es? Crear los elementos gráficos. ¿Sí? Entonces, para crear los elementos gráficos vamos a un paquete de
de software, que se va a llamar Atlas Texture. Pueden utilizar otros o el que prefieran. ¿Cuál usaste vos? Hay muchos. Hay muchos. Para hacer los atlas adhesivos, para Sí. separarlos. Había buscado por internet, hay uno online que se llama Spreadsheet Maker o algo así. Bueno. Vamos a hacer las texturas por separado y las vas arrastrando y se van poniendo al costado. Después lo bajas y viene completo. Lo que tenemos que tener es, Bueno, le podemos poner cualquier cosa, pero esa cualquier cosa, o sea, nosotros le podemos poner una foto de un sol, pero nosotros no necesitamos un sol de 320 píxeles, necesitamos una hoja de estilo dividido en 10 que lo ponga en micro cuadraditos. O sea, y esto transpolado todo. Necesitamos una estrella que sea un cuadradito con una estrella. Necesitamos un personaje y sus animaciones, que cada animación esté puesta una al lado de la otra. con el mismo tamaño todo. Todo con el mismo tamaño, ¿sí? Que tenga un formato estandarizado. Ahora, necesitamos una plataforma, es un cuadradito verde. Necesitamos el horizonte, y tenemos un color a lo mejor para el primer degradé, el segundo degradé, el tercero y el cuarto, si es que tiene, entonces tiene como Como tener una paleta. una paleta. Una paleta de ¿Sí? colores, pero en vez de colores son paletas de estampas. Paleta de estampas. Estampas. Y lo que vamos a ir haciendo es poniendo estampas, poniendo sellos dentro de cada una de las capas. Entonces, como sugerencia, dentro del documento, lo primero que vamos a necesitar hacer es crear un atlas de texturas, ¿sí? Donde vamos a tener que tener uno de cada uno de estos tiles, de estos cuadraditos, de estos mosaicos, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Porque nosotros podemos tener una sola textura, o sea, como primera medida necesitamos tener un atlas texture. ¿Por qué? Porque todos los elementos tienen que tener el mismo tamaño. O sea, tanto una figura que ocupa esto, como una figura que ocupa esto, todas se descomponen en cuadraditos de la misma dimensión. ¿Sí? Entonces, esta figura y esta figura las podemos poner en nuestro futuro mapa, ¿sí? Porque cada una tiene la misma dimensión. Ahora, pueden pasar dos cosas. O que tengamos muchos atlas texture, o sea, que tengamos un archivo de textura que sea este, y otro archivo de textura que sea este, otro archivo de textura que sea, ya le vamos a poner para sacarle este, uno que sea un sol, otro que sea una persona y otro que sea una plataforma, ¿sí? 3 separados, que sean 3 archivos diferentes, y que los precarguemos. O sea, necesito el personaje, lo busco y lo traigo, como veníamos haciendo ahora. Necesito una estrella, lo busco y lo traigo. Necesitamos una plataforma, lo busco y lo traigo. Otra de las ventajas que tiene el Atlas Texture es que agrupa todo esto y te hace el archivo menos pesado o más fácil de buscar. Entonces te encuentra la forma porque de armar un solo elemento que tenga este acá y este acá. ¿Sí? ¿Está claro? Fíjense, si entro en la página de Atlas Texture, fíjense en esto. ¿Sí? Te intenta bromear. Fíjense, tiene un sol, un diamante, unas estrellas y unas animaciones, y en el medio le va poniendo. ¿Sí? Entonces lo que intenta es optimizar esa creación de un mapa de texturas únicos para que solamente tengamos que cargar un solo archivo. ¿Está claro? Bien. Ese atlas igual, en ese caso, en el caso de Tilet, No sé. no serviría porque fíjate que las figuras tienen diferentes tamaños, las figuras puestas ahí, y en Tilet son todos cuadraditos, uno al lado del otro. Pero fíjense en este, hay un montón. O sea, hay elementos que se pueden demarcar más acá porque son mosaicos, o sea, son cuadrados. No podemos poner una figura acá y otra media inclinadita porque estaría cortada. ¿Sí? Entonces, pueden usar este software, Atlas Texture. De hecho, ahí tiene varios algoritmos, estoy viendo. Tiene el algoritmo de grid, el de basic. Creo que los dos primeros son aplicables a Tilet, porque el de abajo te agrupa. El que ya no serviría sería Polygon, por ejemplo, eso ya no.
Eso para cosas más raras. Aléjate, Satanás. Bien. Una cosa que me olvidé de nombrarlo. Los mapas, los atlas, los time maps, nosotros vamos a utilizar la vista ortogonal, que es vista de arriba rectangular. ¿Sí? ¿Alguien fue a la técnica de dibujo técnico? Nosotros cuando vemos un elemento, lo podemos ver de diferentes perspectivas. ¿Sí? El ortogonal es que lo vemos de arriba y lo vemos cuadrado. O sea que cada ángulo que tiene acá son iguales y son 90 grados. ¿Sí? Otra forma que tenemos es un isométrico, es que lo vemos en perspectiva. ¿Sí? Hay un montón. Y esto tiene que tener 30 grados. ¿Sí? Son diferentes tipos de juegos. Hay juegos que lo vemos, el Age of Empires, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Este es isométrico, que lo vemos a 30 grados, y la mayoría de los juegos clásicos que lo vemos acá. Nosotros vamos a utilizar este, pero tengan en cuenta que pueden usar otra vista. También está el hexagonal, también es bastante útil. El hexagonal es un hexágono. Sirve por ahí para los juegos tipo puzzle, no, tienen que marchar cosas. Más que nada para los juegos puzzle, no te los digo. 5 lados. ¿Sí? Es un mapa del estilo esto, y cada elemento, ¿cómo es? Es un cuadrado. Y acá cada elemento puede ser de dos maneras. El hexagonal, el isométrico es así, y el isométrico escalonado. O sea, el isométrico tradicional es un encuadrillado todo inclinado, ¿sí? Y el isométrico escalonado está compuesto por triángulos que quedan con las puntitas. Ahí se las muestro. Bueno, pero buscamos para no perder el tiempo. ¿Sí? Es un mismo isométrico, pero en vez de que las puntas quedan así. Un tipo de serruchita. Donde cada elemento que esto es un triángulo. ¿Sí? Y después esto es un triángulo, esto es un triángulo, esto es un triángulo, esto es un triángulo. ¿Sí? Cada elemento deja de ser un cuadradito, sino pasa a ser cada tile o cada mosaico es un triángulo. ¿Sí? Son más complejos porque es más difícil de compatibilizar formas, pero ténganlo presente. Después, esto tiene que ser derecho. ¿Está claro? Entonces, las diferentes formas, vamos a trabajar siempre con el ortogonal, pero puede haber isométricos y hexagonales, pero dentro del isométrico también puede estar con triángulos o con rectángulos. ¿Sí? Bien. Entonces dijimos que antes de hacer un mapa, lo que teníamos que hacer era construir un atlas de texturas. ¿Sí? ¿Qué nos pide un atlas de textura? Agregar sprite. ¿Sí? Cuando agregamos un sprite lo que hacemos es, a ver, meteme este, ¿sí? Y te lo arman todo. ¿Y esto por qué no me lo separo? Bien. Porque ahí en la layout creo que tiene la size máxima a la derecha abajo. Está puesta ahí en el. No, pero está. Lo que pasa es que acá cuando los ponemos todos los. Ahí, para, un segundo. Cuando ponemos este, ¿sí? Fíjense que ahí se ve que acá termina el cielo y acá está el ground, el piso. Y acá todo lo que está en blanquito se lleva a ver.
Ahí se ve. Acá termina el cielo y acá está el ground, el piso, y todo esto quedaría ocioso. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es no combinarlo, sino vamos a dejar solo el cielo. ¿Sí? Lo único que le tienen que poner acá es, te va a intentar generar un JSON, sea un archivo de configuración que vamos a crearlo. Y después le ponen publish spreadsheet. ¿Sí? Esto lo que te hace es, a esa imagen te la descompone en cuadraditos. Cuadraditos, en este caso de 32 bits. ¿Sí? Vale la carpeta. Que lo grabaron. ¿Sí? Y tenemos Lo había guardado como Sky_Atlas. ¿cómo? Ahí está, Sky_Atlas. ¿Sí? Que si lo abrimos en... No, este era el ejemplo que yo había probado. ¿En Tyler? Sí. Fíjense que si lo abrimos en el Tyler, el Sky_Atlas, ¿sí? Lo que no hace es convierte el mismo archivo separado todo en cuadraditos. ¿Sí? Lo mismo para las plataformas. Yo lo hice acá en dos patrones distintos. ¿Cómo hacemos para agregar patrones primero acá? Obviamente que esto es una introducción súper rápida. ¿Sí? Es agregar un spray. Le ponen dónde lo quieren grabar al JSON, o sea, las descomposiciones a que va a hacer. Le eligen una carpeta de referencia, lo graban en los assets y mesh. ¿Sí? Y después tocan este botoncito, Publish Spreadsheet. El resto de los manuales que necesiten para hacer algo más complejo lo tienen dentro de Atlas Textures, tienes tutoriales y documentación, y hay tutorial aplicado a Phaser, ¿sí? Los tienen para trabajar, tienen varios tutoriales para trabajar diferentes elementos, ¿sí? Así que si necesitan algo, estaría bueno que para la clase que viene por lo menos hayan probado a armar un Atlas Textures, ¿sí? Propios de su web. Bien. Ahí en lo que es el TP, el Texture Packer, puedes poner todas las texturas que vos quieras. Se pueden poner todas las texturas en un mismo archivo de imagen, que se pueden hacer igual. O sea, es como una paleta. Si vos, por ejemplo, podés poner el Sky en el mismo lugar que va a estar el Ground. Entonces ya en Tyler, en vez de cargar dos capas de... No son capas de patrones, en vez de cargar dos... Como ahí, ¿ves? Ahí tenés diferentes tipos de plataformas, diferentes tipos de árboles, todo eso. Todo en una misma imagen, que se divide. Acá tenemos un cuadrado de hielo con esa forma, con otra forma, medio cuadrado con una pancita, tenemos pedazos de árboles, de puntas de árboles, de tronco, bastoncitos, todo lo que necesitemos. ¿Sí? Entonces podemos crear una o varias, depende de todas las que necesitemos. ¿Sí? Bien. Una vez que creamos este atlas de texturas y nos descargó en nuestro directorio este JSON, este archivo de configuración que va a tener cómo se descompone, o sea, cómo se dividen los cuadrados, de qué ancho son, ¿sí? Y cuáles son cada uno de esos elementos, lo que hacemos es ir al segundo software que vamos a utilizar. El segundo software que vamos a utilizar es para crear y editar niveles. O sea, lo primero que hacemos es, nuestros assets que tenemos, los descomprimimos, o sea, los entablillamos o los convertimos en mosaicos. ¿Sí? Eso lo hacemos con un Texture Atlas, ¿sí? O un Texture Packer, o con algún otro editor de texturas o de Atlas para Phaser. Lo que queda después es, esas texturas ponerlas en un mapa. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a usar Tyler. Tyler es un editor de niveles, ¿sí? Que se usa para varios frameworks y uno de ellos es Phaser. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes entran a este link, lo que tienen que hacer es descargar. ¿Sí?
tienen manuales y documentación, pero ahora vamos a repasar lo más orientativo, ¿sí? O una introducción inicial. Bien. Aquí. Entonces, con este editor de niveles o mapas modulares vamos a ir construyendo todo nuestro escenario, ¿sí? Para construir estos escenarios, ¿sí? Nosotros, el tiler lo que ofrece es la capacidad de definir capas, ¿sí? ¿Para qué sirve definir capas o layers, o layers, por cómo se escribe verbal? Son capas independientes que pueden servir para una determinada forma o para otra, ¿sí? O para darles un cierto grado de profundidad. Imagínense, en este caso que vamos a utilizar tenemos un layer o una capa que va a ser el cielo, y sobre esa capa va a estar las plataformas, y luego se va a poner el personaje. ¿Sí? Entonces, una vez que instalan tiler, van archivo, nuevo mapa, ¿sí? Le ponen ortogonal, isométrico o escalonado, vamos a partir del ortogonal, esto lo dejan como está. Acá le van a tener que definir cuál va a ser el patrón de cada uno de los cuadraditos. Si acá le ponen 32, es porque acá le pusieron el texture format de 32. ¿Sí? Lo dejan tal cual está, y después ponen cuántos cuadraditos por cuántos cuadraditos va a tener de ancho y de alto. ¿Sí? Y acá te va a dar la resolución en píxel aproximada. Bien, entonces lo primero que es, vamos a archivo, nuevo mapa, le ponen guardar como. Bien, cuando ustedes entran a un nuevo mapa, no tienen absolutamente nada. Lo único que tienen es una cuadrilla de la cantidad de cuadraditos que nosotros le definimos inicialmente. Lo que primero le tienen que decir es de dónde saco los patrones que vamos a ir poniendo. Entonces ponen buscar acá y buscan este JSON que ustedes acá, este Atlas, Sky Atlas que van a generar. O sea, el archivito que generamos antes, y ya aparece el cielo. ¿Sí? Si lo tienen todo en un Atlas, acá vas a tener el cielo, el ground, las estrellas y todo lo que necesiten. Si quieren varios, pueden agregar otro. Por eso lo hicimos separado también. Para el Platform Atlas. Y como tienen diferentes fuentes de Atlas, de texturas para ir agregando. Pueden trabajar uno solo, para que sea más eficiente, o separado hasta por diseñador, o por lo que fuera, por niveles, o por módulos, no sé. Por nivel, normalmente se ponen así. Por nivel. Tipo, un nivel que es del desierto, se ponen todos los assets del nivel del desierto. Y así va pasando. Porque fíjense que cada vez que cargamos las Atlas Texture, si cargamos una textura enorme, solamente usamos un cuadradito para un solo nivel, va a dejar de ser lo óptimo que es cargar una sola cosa para ser contraperformante, digamos. ¿Sí? Entonces, lo que primero hacemos es archivo, nuevo mapa, ¿sí? Y que está vacío. Lo segundo que hacemos es agregar el conjunto de patrones y buscamos el archivo que generamos con el texture packer anterior. Después, lo que nos queda hacer es definir las capas. ¿Sí? Siempre viene una por defecto, pero le podemos cambiar el nombre, le damos doble clic, le podemos poner fondo, por ejemplo. Podemos crear otra capa, botón derecho acá, o acá, nuevo, capa, capa de objetos, que son las dos que vamos a ver. Plataforma. Entonces, hasta ahora vimos lo que son las capas de patrones. Las capas de patrones permiten poner elementos gráficos que se van a ver. ¿Sí? ¿Qué son? Las plataformas y el fondo. Es algo que se va a ver. Después tenemos otra capa específica que son capas de objetos. O sea, capas de cosas que están, pero que no se van a ver ahora, sino que van a servir como linkeadores de cosas. Por ejemplo, dejar un puntero para decir dónde va a estar el personaje, o dónde va a estar una estrella, dónde va a estar una barra de vida, dónde va a estar algo que tenga funcionalidad. ¿Sí? ¿Está clara la diferencia? Uno va a hacer algo que se ve, la capa de patrones, y otro va a ser algo que interactúa, pero que ahora no se va a ver, que va a ser la capa de objetos. ¿Sí? Bien.
Entonces, ¿qué vamos a poner? Nos paramos en el fondo. Lo que podemos hacer es pintar todos estos elementos y lo arrastramos acá. Para que lo copie fácilmente. Se paran acá, lo seleccionan todos. Y no. Ahí ya estaban seleccionados. Cuando los tocas en una esquina y le tocas en la otra con Shift, ya están seleccionados. Ahí ya está. ¿Bien? Entonces, ahí ya tienen fondo. Fíjense, que si deshabilitamos, acá tenemos el para bloquear, es que no se puede modificar. O sea, no le podemos agregar nada. Y para verlo, no los vemos. Ahora vamos a ver las plataformas. Activamos el fondo y vamos a ver las plataformas. Entonces vamos a acá, te parás arriba de la plataforma y le pones plataforma, esto estoy arrastrando, ¿no? ¿Sí? Fíjense. Desactivo todo. Activo el fondo y activo las plataformas. ¿Sí? Puedo ir viendo independientemente de cómo queda cada capa. ¿De acuerdo? Bien. Y en objetos, lo que hacemos es, vamos a los objetos. Para agregar acá. Para agregar un objeto, sí, en la parte de arriba. Está ahí el cuadradito. Ah, puntero, que no. Nos paramos dentro de la capa objetos y fíjense que las capas objetos, fíjate que no tienen ningún elemento gráfico, que es el sello, pintar, hacer terrenos, que está bueno esto para hacer terrenos desparejos. Lo único que tiene, fíjense que es para agregar elementos no visuales. Unas líneas, unos cuadrados. El que vamos a usar es el insertar punto. Y acá decimos, acá va a estar el player, acá va a haber una estrella, acá va a haber una barra de vida y acá va a haber otra estrella. ¿Cómo sabemos que son eso? Y porque vamos a entrar a cada objeto y decimos, a este puntero le ponemos el nombre player. A este objeto es una estrella. Va a ser una estrella. Este objeto va a ser otra estrella. Y este va a ser... No, ¿con T o con D? Mira. ¿Sí? Entonces ya tenemos, fíjense, si activamos las tres capas, tenemos el fondo, las plataformas, y dónde va a estar el player cuando empiece la escena, dónde va a haber una estrella, dónde va a haber otra estrella y dónde va a estar la vida. ¿Sí? Entonces definimos en tres capas de acuerdo a lo que necesitamos. ¿Sí? Una que sea el fondo, otra que sea donde no podamos parar, ¿sí? Y otra donde van a estar los objetos o la capa funcional de eso, que solamente van a ser punteros. ¿Bien? Otra característica que tienen las estrellas es que estas estrellas se pueden llamar de diferente manera, o no ponerle nombres directamente, y sí ponerle un tipo. Que sean tipo estrella, y que sean tipo estrella. Ya vamos a ver por qué sirve poner identificar por nombre o identificar por tipo. ¿Sí? Bien. Ahora, nos queda una última cosa de definir en el Atlas Text, en el tilet, antes de pasar a Phaser. Es decirles qué elementos nos podemos chocar o nos podemos colisionar. ¿Sí? Entonces, ¿al cielo lo podemos colisionar? No. ¿A las plataformas las podemos colisionar? Sí. Bien, entonces a todos los elementos que podemos colisionar, nos paramos dentro de su conjunto de patrones, ¿sí? Vamos acá abajo a la llavecita y ponemos editar conjunto de patrones. Y fíjense en que aparece todo esto. Los pintamos a todos estos tienen los manuales, para que lo puedan ir practicando. Para acá abajo, fíjense en que todas estas tienen un ID, un tipo, un ancho,
una probabilidad de aparecer, le podríamos poner para que se aparezcan o no aparezcan, o sea, configurar todo. Es parte de lo que sería la generación de terreno, el pintado de terreno. Exacto. Vos podés hacer un atlas que venga con los colores del pasto, por ejemplo, pasto amarillo, pasto verde, pasto más con tierra, así, y les pones diferentes probabilidades. Después cuando vos usas la herramienta de pintar con terreno, la herramienta solita te va alternando entre cada uno dependiendo de la probabilidad que tenga. Todo eso, bueno, obviamente, de acuerdo al editor que usen, si usen Tiler u otro, todo lo que vamos a mostrar acá es súper básico, poner un fondo con clásico y unas plataformas. Después, diseño de terreno, aleatoriedad, probabilidad, generar un montón de cosas que sean más pro, digamos, pero depende de también un poquito de su impronta, digamos. Viendo a la edición, ¿sí? Que vamos acá abajo, editar conjunto de patrones, te abre esta pantalla, y en esta pantalla lo que hacemos es agregar un atributo personalizado. ¿Sí? Un atributo personalizado es, a todos los conjuntos que sean plataformas, le vamos a decir que sean colisionables. Entonces, le tenemos que agregar una propiedad. ¿Qué es una propiedad? Ni más ni menos que una clave y un valor. Una clave que sea colisionable, por ejemplo, y que sea un booleano. Y le ponemos que sí. ¿Sí? ¿Qué podemos tocar, por ejemplo, acá? Fíjense, le podemos agregar, si fueran las estrellas, un atributo colisionable que sea valor, ok, y que no. Le podemos agregar otro atributo que sea valor y que sea un integer o un float. Que cuando recolectemos esa estrella me sume 2 puntos. Entonces ya lo podemos modelar desde el editor de mapas. Podemos ir a otra estrella, por ejemplo, o otra manzana y ponerle otro valor y la misma clave que sea valor y la misma clave que sea valor y otro número asociado a esa recolección. ¿Está claro? Entonces, se puede modelar todo desde el Map Editor y Face almacenado. No suma, no resta, no ve cuánto tiene, no lo parametrizada, digamos, ya está todo incluido en la información en este archivo que vamos a exportar luego. ¿Sí? Bien. Pero acá lo único que tienen que quedar claro es que se pueden agregar atributos personalizados, en este caso, o collides o colisionables, que indican que ese objeto se puede chocar. ¿Bien? Entonces, repasamos un poquito los pasos. Primero, utilizamos el software Texture Packer para generar las texturas, o sea, a partir de una imagen dividirla en cuadraditos. Después utilizamos Tiler para crear un mapa, sus capas, y dentro de sus capas definimos entre capa de patrones y capa de objetos. Capa de patrones es lo que se ve y capa de objetos lo que no se ve pero puede tener funcionalidad. ¿Bien? Una vez que terminamos todo esto, guardamos, ¿sí? Y tienen unas propiedades de exportación. ¿Sí? Exportar lo podemos grabar en CSV, en JSON. Fíjense que JSON, 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 ya es un atributo que forman claves valor, es una forma característica de transmisión de información, pero pueden tener un montón más de acuerdo al motor. JS, JSON, TMX, CSV, conexión Excel, room.gmx, que para GameMaker, que es otro hacedor de juegos. ¿El GameMaker usó otra vez? Sí, está bastante bueno, tiene un lenguaje interno de código. Es un motor bastante potente, ¿no? Archivo Lua, que es otra forma de otro lenguaje de programación. GameMaker Studio, entonces de acuerdo a lo que necesiten, lo pueden hacer en Tiler, pero exportar a diferentes sublenguajes o diferentes frameworks de videojuegos. ¿De acuerdo? Es más, hasta lo pueden guardar, por ejemplo, en CSV como un Excel, por ejemplo. exacto. Exportar como imagen, por ejemplo. Y que cuando hagan el trabajo práctico, cuando hagan el GIDD, necesitan exportar los niveles, ya los tienen hechos. ¿Sí? No tienen que ir al juego y capturar la pantalla. ¿Sí? Entonces, hay un montón de opciones fáciles que para ir armando la documentación que van a ir necesitando para presentar. Es más, los punteros ya les sirve para referenciar dónde va a estar cada cosa, explicar y poner referencias. Se pueden cambiar el color del puntero y todo eso. Exacto. Necesita para referenciarse.
Entonces, hacen el texture, después van al tilemap y crean los layers y cada uno de los objetos que necesitan. Cuando terminan esto, ya tienen las texturas y ya tienen el archivo que necesita Phaser para chupar. ¿Bien? Entonces, cierran esto y vamos al código. Fíjense que si vamos a source, a public, timemaps, tenemos. Yo grabé el PNG de cómo va a tener el nivel. ¿Sí? El JSON, que es el archivo que me generó, y fíjense que este archivo contiene toda la información. Los layers que tienen, uno que se llama objetos, otro que se llama plataformas. Dentro de plataformas de los tilesets tenemos los Atlas, las plataformas de Atlas, y tienen diferentes elementos con ID. Fíjate, dice, el asset que tiene ID 8 es colisionable. O sea, en cada lugar donde agreguemos una plataforma, va a ser colisionable. La ponemos en una o en 10 lugares. Entonces, todo este archivo de configuración se autogeneró a partir de lo que nosotros definimos en Tiler. ¿Sí? Entonces, ya nos da todo un empaquetado de información listo para consumirlo. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para consumirlo? Agregando solo un par de líneas. Bien, entonces, vamos a la escena. ¿Dónde lo vamos a usar? En la escena play. ¿Sí? Dentro de la escena play, lo que primero tenemos que hacer es, si vamos a importar un elemento, les mostré lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Lo mismo, pero que tiene otra plataforma que cuando juntemos estrellas suma. Y cuando gana se posicionan las estrellas en un lugar y lanza una bomba. Pero el escenario, la escena, está generado a partir de un time. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si perdemos, aparece la vaquita y reiniciamos y empieza en un lugar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos a importar ese archivo? Si necesitamos tener a disposición un archivo en Phaser, ¿en dónde lo ponemos? ¿En dónde ponemos un archivo que necesitamos tener a mano en Phaser para trabajarlo? En el preload. Entonces, la clase preload. ¿cómo? No me usaste la clase preload. Ah, baja mía, perdóname. Espero también. Entonces, en el preload lo que hacemos es, en vez de load una imagen, hacemos cargar un tilemap a partir de un JSON. ¿Sí? ¿Y qué le pasamos? Es el key, o sea, el nombre por el cual lo vamos a llamar a partir de ahora, y dónde está alojado. ¿Sí? Es lo mismo que importar una imagen. Fíjense, una imagen es un key que va a tener y dónde está alojado. ¿Sí? Pero recuerden que si importamos el tilemap dice qué elementos van en cada lado. Fíjense que en el tilemap dice, acá va el elemento del ID o sea, acá va una plataforma, acá va un cielo de color celeste, acá va un cielo de color azul, acá va un cielo de color celeste más clarito. Eso es lo que dice esto. Pero después a esto hay que llenarlo con la imagen en sí. Entonces tenemos que importar el tilemap con JSON y el o los atlas que usamos. ¿Cuántos atlas usamos acá nosotros? Vamos a abrir el que corresponde. Fíjense, usamos el Platform Atlas y el Sky Atlas. ¿Sí? Usamos dos, o sea que son dos archivos PNG, entonces tenemos que hacer la importación de ambos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué queda? Una vez que lo tenemos en el preload, lo creamos. ¿Cómo creamos? Es this.make, y en vez de hacer el make, ¿se acuerdan que usamos el make también a veces para hacer imágenes, para hacer diferentes cosas, o el sprite sheet?
hacemos make tilemap. ¿Y qué le pasamos como parámetro? La key, que es la misma que le pusimos acá. ¿De acuerdo? Con esto no hacemos más que crearlo, ¿sí? Todavía no lo mostramos en pantalla. Después lo que hacemos es crear, como creamos el mapa, creamos los dos tilesets que necesitamos. El Sky Atlas, ¿sí? A partir de esta imagen, y este ID, Sky Atlas y Platform Atlas, lo único cuidado que tienen que tener es que tienen que tener el mismo nombre que tiene acá en la pestaña. ¿Sí? Eso está aclarado en la documentación. Bien. Con estas tres cosas creamos los elementos, ¿sí? Pero todavía no lo mostramos. Son tres de importación y 3 de creación, ¿sí? Una para cada uno de los elementos, uno para el mapa y uno para cada atlas, ¿sí? Y ahora sí empezamos a mostrarlo en pantalla. Primero creamos la capa del fondo, ¿sí? Que se llena con la capa del fondo, o sea, con el cielo. Después creamos la capa de plataformas, que se llena con el tileset de plataformas. Y después creamos la capa de objetos, que se llena con el object layer objetos. Con esto, tiene que tener el mismo nombre acá. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos 3 de preload, 3 de instanciación y tenemos 3 de creación ya sí para mostrar en pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, con estas líneas ya pudiéramos ver en pantalla nuestra escena o nuestro nivel con el fondo, las plataformas y cada uno de los punteros. ¿De acuerdo? Ahora le tenemos que decir que al world layer, o sea, a la capa de las plataformas, le definimos que pueden colisionarse. ¿Sí? Y acá, ¿qué le decimos? O cómo sabe, o cuáles elementos de la capa de layers, o del world layer, puede colisionar? O sea, ¿cuáles de las capas de las plataformas pueden colisionar? Aquellos elementos que tienen la propiedad collide igual a true. Fíjense que acá nosotros le definimos que todas las capas de patrones tienen el atributo personalizable collides. ¿Sí? No se llama colisión, decimos collides en inglés. ¿Bien? Entonces, repaso. Hacemos el preload para poner a disposición el JSON y los dos PNG de los atlas. Instanciamos las variables y creamos las capas de pantalla para mostrarlas. Y después le decimos que a las plataformas o al world layer le hacemos colisionables. ¿De acuerdo? Ahora bien, acá abajo de todo, fíjense que el personaje ya no choca con el grupo plataformas, porque el grupo plataforma no existe más. El grupo plataformas se importó del tiler. Entonces, ahora el player choca con world layer. ¿Qué es world layer? La capa de la plataforma. ¿Eh? Le podrían poner plataformas acá, obviamente. Bien. Algo que pueden tomar de control es lo siguiente, este código que está comentado, que lo pueden copiar y pegar ustedes, es para ver qué elementos tienen marcados como colisionables. Entonces, fíjense que son todos los elementos en naranja, son los elementos marcados colisionables. Entonces, acá puede ver cuando tengan más de un elemento, o sea, que no solamente haya plataformas, o sea, haya plataformas, rocas y montañas, que todos tengan activado la propiedad collide igual a true. Si ven algún elemento que no está pintado en naranja, le faltó poner o la propiedad, o la tienen mal escrita, o no hay algo que está fallando en el medio. ¿Sí? Entonces, se activa este pedazo de código. Este pedazo de código lo que hace es el debug de las gráficas y pinta del color a los elementos que están colisionando, que tienen posibilidad de colisión, y le pone ese color naranja. ¿Sí? Va a ser práctico en algún elemento cuando vean que pase por arriba de algo y dicen, no, tendría que colisionar, y lo prueban con este código. Bien. Hasta acá, más o menos vamos bien. Los 3 pasos: armar las texturas, armar el mapa y después importarlo en Phaser. Son esos 3 pasos. Los primeros 2 correspondería a la gama de los artistas, y la tercera correspondería a la gama de los programadores. ¿De acuerdo?
todos del mismo proyecto, son todos quitando por el mismo lado. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo único que nos falta ahora? Hasta ahora, ¿qué tenemos? Un mapa, ya, unas texturas. Creamos el mapa y lo importamos en Phaser. O sea que, si hasta ahora no agregamos más nada que eso, tenemos el cielo y las plataformas. ¿Qué nos falta ahora? Bien, buscar los punteros que pusimos. Buscar los punteros que pusimos, saber dónde están y saber quiénes son y ponerle el láser que les corresponde. O sea, buscamos este puntero y le preguntamos, ¿es un personaje? Sí. Ah, entonces ponele el personaje. Buscamos el puntero. ¿Esto qué es? ¿Una estrella? Ah, bueno, ponele una estrella. ¿Sí? ¿Esto qué es? ¿Una estrella? Ponele una estrella. ¿Esto es una barra de vida? Ponele una barra de vida. ¿Sí? Entonces, tenemos los punteros por un lado, ahora tenemos que hacer el macheo. ¿Quién sos? Y te asigno un asset. ¿Sí? Vamos a hacer dos formas de buscado. ¿Sí? Una forma de buscado es cuando sabemos que hay un único elemento. Por ejemplo, el personaje. Entonces, usamos la función findObject en singular que busca un solo objeto. Si ustedes buscan un objeto que tenga, por ejemplo, findObject y le ponen start, que hay muchos, te busca el primero, o el último, o el primero que encuentre. Lo hace el barrido y dice, este objeto es una estrella y solamente recupera uno. ¿Sí? Entonces, siempre garanticen de que usen el findObject cuando lo que necesitan buscar es uno solo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La función findObject, fíjense, busca dentro de la capa objetos aquellos que tengan el nombre igual a tú. ¿Sí? Fíjense acá, los objetos, dentro de los objetos, aquellos que tengan el nombre igual a tú. O sea, me va a traer este elemento de acá arriba. ¿Sí? Fíjense que si yo le cambio el nombre, y lo grabo. No la apretaste entera, así que creo que no lo aplico. Si yo lo grabo, ¿qué imagino que va a pasar? El personaje no va a aparecer. ¿Sí? Y es más, me está dando un error, porque seguramente me va a decir que no encuentro una propiedad que después estoy consultando porque no encontró el objeto. ¿Sí? Claro, si yo a esto le pongo como lo estoy buscando, lo voy a dejar así y le pongo player acá. O sea, buscame el primer player que encuentre. ¿Sí? Y lo graba en esto, spawn point. O sea, el punto de donde vamos a spawnear o donde lo vamos a mostrar. Y quiero que veamos qué devuelve esto. Cuando buscamos esto, ¿qué imaginan que devuelve esto? Buscamos un objeto que tenga el nombre player. ¿Qué más? Coordenadas. ¿Qué más? Todo lo relacionado, tamaño, ubicación, el tipo, el nombre. Vamos a hacer lo siguiente y vamos a probar esto. Así que en FoundPoint lo vamos a mandar a la consola. Fíjense, ahora sí me lo muestra. Fíjense que me devuelve el G, el ID, el nombre, si es un punto, si tiene una rotación, si es de un determinado tipo, si está visible y en qué posición de X y de Y está el puntero. ¿Sí? Fíjense lo siguiente, si yo al player le agrego un atributo personalizable, por ejemplo, capacidad 1, y grabo, fíjense en que tenemos un atributo personalizado, propiedades, capacidad 1. Entonces, podemos definir, por ejemplo, enemigos. Un enemigo tiene una capacidad de fuego de 1, que cuando lo chocamos nos hace un daño. Pero otros animales tienen capacidad de fuego 10. ¿Sí? Entonces, el que edita el nivel tiene la capacidad de definir todo lo que sea. Y el programador no sabe contra qué se chocó, sabe que se chocó contra algo que tiene capacidad de fuego. O capacidad de daño. ¿Sí? Entonces, en el Map Editor o en el Tilet, pueden agregarle todas las propiedades que ustedes necesitan. Vida,
por ejemplo, que empiece con vida 50. Porque sí. Empieza con vida 50, y cuando van al juego, tienen, además de las propiedades, tienen capacidad y vida, capacidad 1 y vida 50. Entonces, el que edita el nivel, o el que sabe el game, el diseño de niveles, o la mecánica, o cómo debería funcionar el juego, que haya diferentes ítems que reaccionen de diferente manera, puede trabajar de distinta manera, ¿sí? Sin necesidad de hardcodear nada en el código. Hardcodear significa dejar puesto un número en el código para que después en algún momento tenga que cambiar. Lo hacemos de una interfaz gráfica. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que hace esta función findObject, encuentra el objeto y lo graba. ¿Sí? ¿Qué es lo único que vamos a usar del findObject? Es la posición de X en la que está y la posición de Y donde está, y vamos a crear un player agregando un sprite del personaje en la posición donde está el puntero. ¿Sí? Nada más. Entonces, buscamos un objeto que tenga como nombre player, ¿sí? Y lo ponemos, y a partir de esa ubicación, generamos un player en esa posición. Entonces tenemos como resultado esto, fíjense. El puntero está acá, el player lo genera acá. Si el puntero lo ponemos acá, el player lo genera al otro lado. ¿Sí? Entonces, una de las formas de recuperar el valor de un puntero, además de todos los datos adicionales y propiedades, es la propiedad de X y de Y que va a tener. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si dijimos que la función findObject sirve para encontrar un solo elemento, ¿qué función nos está faltando? ¿Para encontrar más de un elemento. ¿Sí? Y para eso vamos a usar esta función. Object Layer, ¿sí? Fíjense que es la capa esta, la capa de objetos. Tenemos object.forEach. Esto que va a hacer es, a la capa de objetos, las vas a recorrer a todas, y por cada una de ellas, ¿sí? Va a preguntar, si el tipo es una estrella, agrego en esa posición una estrella. ¿Sí? Y acá agregamos un par de console log para que vean. Fíjense. Todo esto console log, vamos a deshabilitar este, para que no quede. Fíjense, entonces repetimos la sentencia. En la capa de objetos buscan todos los objetos, y por cada uno de ellos manda algo a consola, ¿sí? Y recupera la posición de X, la posición de Y, el nombre y el tipo. ¿Sí? Vamos a ver esto en pantalla. Por cada elemento, fíjense, es una estrella de tipo stars y está en la posición 200, 269. Después tenemos un player que está de tipo nada, no tiene tipo, está en la posición 653 y 95, entonces para este no hace nada. Después tenemos una estrella que está en la posición 528, otra posición, otra estrella, y así sucesivamente por todas las estrellas. ¿Bien? Entonces, ¿alguna vez saben lo que es el switch? ¿Sí? El switch es como un case múltiple, que podemos recorrer, preguntar. Es más, podremos sacar lo que está arriba y acá directamente poner un case. ¿Sí? Case. Player. Bien, sacamos estos console log que son más molestos. Entonces fíjense, recorremos todos los objetos y por cada uno de ellos preguntamos. Si es una estrella, hacemos algo, y si es un player, solamente lo mostramos en consola. ¿Cuánto el break? Ah. ¿Y cómo se llamaba?
player. Ah, cuidado que ahí estás comparando tipo y... El tipo, no el nombre. Fíjese que acá estoy comparando el tipo, no el nombre. Y ahora sí hay que poner play. ¿Cómo? Ahora sí tiene que ir play. Encontré un play. ¿Sí? Entonces, cuando recorremos por cada uno de por cada objeto de la capa de objetos, lo recorremos y preguntamos si es una estrella, agregamos una estrella al grupo estrellas que generamos antes y lo pone en pantalla. ¿Sí? Y después, nada más cambia. ¿Sí? Entonces, repasamos otra vez paso a paso y yo los dejo ir. El atlas de textura, primero para hacer los cuadraditos. Después hacemos el mapa, que definimos y ponemos cada elemento donde va y ponemos los punteros. ¿Sí? Capa de patrones, que es la parte visual, y la capa de objetos, que es la parte que no se ve, pero son punteros que vamos a identificar. Vamos a Phaser. ¿Sí? Primero en el preload importamos. Importante, JSON sí o sí, y después todos los atlas texture que usamos, 1, 2, 3 o lo que fuera. Después vamos al create y generamos el mapa y cada uno de los layers, y después vemos todos los objetos en la capa de objetos si tenemos uno o varios, y agregamos el asset correspondiente a cada uno de ellos. Y de esta forma tenemos la misma funcionalidad sin agregar y sin poner, fíjense, ni un número en pantalla donde va cada uno de los elementos, sino sustentados en lo que define la capa que se puso. ¿Sí? De esta forma tienen esto. ¿De acuerdo? ¿Qué queda ahora? Chicos, tienen en el campus, el módulo 2, tienen el ejemplo de escenas del Tyler, tienen un texto introductorio, ese texto introductorio tiene, al final, tiene cómo importar, cómo crear un sprite y cómo generar mapas estáticos y dinámicos que ahora no se usan, pero sí pueden servir de introducción de cómo hacer juegos modulares. ¿Sí? Entonces, es imperioso que para la semana que viene puedan contar con todo esto. Otra vez visto, por lo menos descargado el código y por lo menos modificar el time, o por lo menos agregar otro texture y agregar un elemento nuevo de lo que está, que sea el SIG y la plataforma. Y la clase que viene lo que vamos a hacer es sobre el trabajo práctico que ustedes tienen, es más, podemos partir sobre este y que diseñemos 5 niveles o 10 niveles de la clase. Es totalmente posible, es crear varias escenas con eso y a lo mejor agregar unas rocas y otro tipo de asset y hacer 10 niveles seguidos, jugamos uno, ganamos el otro, así sucesivamente, y solamente importamos, vemos qué hay, le ponemos y salimos funcionando. ¿De acuerdo? Bien. Hasta la semana que viene y